va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Mi nombre es Seba Guido Bueno y hoy vamos a ver todos los elementos que componen un cómic en sus páginas y en su portada para entender cómo desglosarlo y así que nos quede un poco mejor, más organizado y más parecido a los cómics que leemos que tienen todos estos elementos metidos adentro. Importantísimo, gente, importantísimo. Denle like al video si les gusta, si les sirve, compártanlo. Suscríbanse y activen la campanita, que todas esas cosas ayudan mucho al canal y me ayudan a mí a seguir haciendo un video en lo posible semanalmente como venimos haciendo, y a veces, bueno, hay que parar, se parará. Así que bueno, gente, sin muchas vueltas vamos a ver los elementos que componen un cómic. Así que acá estamos ya con estas páginas y esta portada. Esto es una muestra que hice yo hace unos años para mandar a distintas editoriales y editores. Bien, acá tenemos la tapa, por ejemplo. En resumen, la tapa de un cómic, o el cover, como se dice en inglés, tiene que resumir la historia que están contando dentro del cómic, obviamente. Tienen que aparecer los personajes principales o importantes sin spoilear demasiado la historia. Es muy parecido o casi igual a lo que es una tapa de una película que pueden ver en el cine o en cualquier lado. Ya vamos a entrar más adelante en detalle en el tema de cómo hacer la composición de este tipo de tapas, pero para ahora me parecía interesante explicarles ciertos detalles, como por ejemplo, fíjense el espacio de sobra que tengo arriba. Eso es para poner el título del cómic. El título del cómic es algo que tienen que conocer ustedes, se los tiene que haber pasado el editor o la editorial y les tienen que indicar si está arriba, abajo. Casi siempre va arriba, pero esto lo tienen que saber porque después capaz el dibujo que hicieron tapa algo o está mal o no entra. Entonces siempre está bueno trabajar con una maqueta de dónde estaría ese título y después se apaga ese layer, esa capa, y ya está, y listo. También es importante dejar ciertos márgenes alrededor porque siempre va a estar el código de barra, el precio. La editorial le puede querer poner cierto tipo de leyenda o algún tipo de mensaje o párrafo explicando o motivando para que la gente compre esa historia. Entonces está bueno dejar ciertos espacios. Esto obviamente se charla y se suele charlar siempre con el editor de turno, pero está bueno saber que estas cosas existen para evitar problemas. Si uno hace una tapa que está todo completamente tapado de cosas y detalles, después muchas de esas cosas te las van a terminar tapando. Entonces está bueno ir hablándolo y hacer obviamente una composición a nivel boceto, pasarlo al editor e ir charlando si está bien, está mal, lo bajo, lo subo, y ahí va a llegar a un lugar perfecto la tapa. Acá tengo el resultado final del archivo que sería como saldría impreso. Pero también tengo abierto lo que sería la hoja de trabajo. Fíjense que hay un margen gigante. Esto yo lo copié un poco de lo que se hace a modo tradicional. En tradicional, la página de cómics, si ven alguna vez una imagen, van a ver que tiene muchísimo espacio alrededor, que eso después no se usa. ¿Esto por qué? Para evitar problemas de corte de la máquina. O sea, cuando ustedes mandan a la impresión, a la imprenta, para que esto salga físicamente en una historieta, se manda un archivo similar a esto. Entonces quería también mostrarles este tipo de líneas y márgenes. Lo que les quería mostrar, tengan en cuenta esto de los márgenes. Fíjense, toda esta zona que está acá puede ser rellenada por elementos de la editorial si quiere. Acá, como les digo, el título que puede quedar atrás de la mano, eso depende cómo sería el título y un poco atrás de la cabeza. Y en esta zona de acá y toda esta zona de acá abajo, lo mismo. O sea, son espacios que se dejan para poder, como decía antes, que la editorial le pueda poner todo lo que quiera. Y lo importante del dibujo sigue estando en el centro de la página, en este caso de la portada. Ya pasamos a una página. Vamos a ver las partes de la página que, como digo, pueden parecer muy simples y pavas, pero a veces uno todo este tipo de detalles al consumir no lo conoce. Es como ver la tele, series o películas y que uno no sabe todos los detalles técnicos que hay por detrás y uno está cansado de verlos, pero no los conoce. Bien, obviamente tenemos lo que se llama paneles, o a veces se le dice cuadros, que podría ser lo que ven acá. Esta página cuenta con 1, 2, 3, 4, 5 paneles o cuadros. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes tienen que saber la cantidad de paneles que tenga la página. Tienen que saber obviamente cuántas páginas va a tener el cómic que hagan y cuántos paneles va a tener cada página. Esto para poder presupuestar de mejor forma el cómic, para saber si está bien hecho el guión, porque puede llegar a pasar que manden un guión poco profesional y que en una sola página tengan 16 paneles y es imposible de implementar eso. Entonces, siempre una página, para mí, tiene que tener entre 5 y 6 paneles para este tipo de páginas con un formato más americano. ¿Puede llegar a tener 9? Sí.
los cómics más antiguos que tenían paneles más chicos usaban menos el tema de hacer juegos con los paneles, un panel muy grande, otro más chico, tenían paneles todos muy parecidos y hasta 9 se pueden llegar a poner una secuencia más estática. Una secuencia dinámica con 9 puede llegar a ser medio raro. Como digo siempre, poder se puede todo, el tema es que quede bien estéticamente. Entonces, saber cuántos paneles tiene un cómic es fundamental. Por otro lado, lo que tenemos es la separación entre los paneles, que es esto que ven acá. La separación entre los paneles. Es importantísimo que se entienda dónde empieza y dónde termina cada panel. Y acá a los costados, obviamente, también. Esto es muy importante. Está bueno como ejercicio ya desde este video que empiecen a ver cómics y empiecen a ver este tipo de detalles. Capaz cuando uno lee un cómic no se frena a ver la distancia entre un panel y otro y ese tipo de cosas. Uno lee fluido y sigue de largo. Bueno, paren a ver esto. ¿Cuánta distancia hay entre un panel y otro panel? ¿Por qué? Porque hay más distancia de forma horizontal que vertical. A ver, esto hace que, claro, diferencie este panel de aquel. Entonces, este tipo de detalles son buenísimos que los tengan claros. El tema de paneles y la separación de paneles. La separación más común de paneles es en blanco. Esto suele suceder muy seguido en casi todos los cómics y con el paso del tiempo se empezó como a romper esta estructura para dar distintos tipos de sensaciones al lector. Por ejemplo, en este caso, el primer cuadro, si lo ven, está completamente roto y no tiene separación. Está como fuera de la página, como que el cómic arranca después de ese cuadro. Y este segundo cuadro tiene esta particularidad, que es salirse del mismo cuadro. También son cosas que fueron agregándose al cómic. Antes no se hacía prácticamente esto o muy poco y son cosas de gusto. A veces se hace, a veces no. También es un tema de moda que se empieza a hacer algo en muchos cómics y uno lo toma. Como todo rubro artístico, la moda va de la mano. A mí en lo particular me gusta muchísimo jugar con esto de darle una especie de 3D o profundidad a la página y eso se genera rompiendo un poco estas estructuras de los paneles. Pero para romper hay que primero entender lo básico, que lo básico son paneles cuadrados, simples, rectangulares, en un fondo blanco con márgenes blancos o negros. Si quieren hacer algo más oscuro, de noche, oscuro, bien, todo el fondo este que está acá podría ser negro tranquilamente. Y van a ver que hay un montón de páginas de cómics, si revisan, que tienen los bordes y los márgenes negros en lugar de blanco. Pero fundamental que se diferencie bien un panel del otro, que no pase que se mezclen uno con el otro. Bien, otro elemento clásico de cómic es lo que sería el efecto sonoro, se podría decir, o onomatopeya, onomatopeya realmente, que es esto que ven acá. Por ejemplo, acá tenemos una onomatopeya, esta página no tiene, esta por ejemplo tiene una por acá, una de fondo, ahora la vamos a analizar. Acá fíjense que tiene varias. Esta página tiene otra por acá y una grande por acá. Entonces vamos viendo las onomatopeyas. Son simplemente eso, simular un efecto sonoro en una página de cómic la cual no tiene sonido. En este caso, el chico viene caminando lo más tranquilo y escucha un ruido que le llama la atención, que es crack. Hay ciertas palabras, onomatopeyas en realidad, pero letras, palabras, conjunción de letras, que se suelen utilizar para cierto tipo de ruido. El crack es algo que se rompe, una ramita puede ser que se rompe, algo que suena. El splash suele ser de agua, por ejemplo. El bang, aunque suene ridículo, suele ser una pistola. Esto es tan simple como buscarlo. Les aseguro que si ustedes ponen en Google onomatopeya de disparo, les aparece un millón de formas de hacer esto. Si lo buscan en inglés, aparece más en inglés, sino en español. Se suele utilizar la onomatopeya americana, que es la más común. Obviamente, si leen manga, van a ver que aparecen unos kanji japoneses que no tienen ni idea qué son. Bueno, sería esto mismo en el idioma de ellos. Entonces, nada, está bueno, según lo que vayan a hacer, obviamente, estudiarse qué onomatopeya corresponde a cada situación y después es tan simple de prueba de error. Vos se lo podés mostrar a alguien y decirle, ¿qué te parece que pasa acá? Y no sé, escuchó un ruido, listo, genial, se entendió la onomatopeya, pero intenten mantenerse en las que se suelen utilizar. Como les digo, si las buscan aparecen fácilmente. No voy a hacer una lista porque sería infinita y se pueden utilizar varias para la misma. En este caso es una simple chiquita, también eso, según el tamaño o cómo aparece, sutil pero sonoro. Si fuera algo muy chiquitito, sería más chico y el sonido sería más chico. Acá es un crack contundente. Fíjense que está chico en la página, pero en el cuadro está bastante grande. Por ejemplo, en este de acá, las pisadas, que están, fíjense, mucho más chicas, porque serían pisadas, sería como un tuk 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 tuk.
Bueno, eso es otra forma de hacerlo. En este caso lo puse por detrás y es bastante grande, que sería, como les digo, un ¡pau! Que sería un golpe que le doy en la cara. El golpe es tremendo, pero lo más importante es lo visual, no tanto la onomatopeya. Por eso lo puse por detrás. Esto se puede empezar a jugar. También, como les dije antes, me parece importantísimo que vean mucho cómic y pueden sacar ideas. Como en el cine, y acá lo mismo, existen planos y se repiten y eso no es robar. Una onomatopeya atrás de los personajes o tal cosa o tal forma se puede usar sin problema. Eso no es robar para nada. No se preocupen, son códigos que se usan en el mundo del cómic. Acá lo mismo, fíjense, acá le di cierta perspectiva como para darle profundidad a la página, como les decía antes, y a su vez a la caída, que el sonido como que viene hacia nosotros. Entonces, con las onomatopeyas se puede jugar al igual que como los paneles. En esta pasa exactamente lo mismo. Fíjense acá, esto ya es un poco más creativo, esto ya depende de cada uno. Puse la onomatopeya dentro de lo que sería la sangre de la mano del tipo cuando se la arranca. Lo habré visto en algún lado, como les digo, no lo sé, me gustó, lo hice y vale también. Es como ¿qué sería? Un srac que le cortó, está dentro de la sangre. Bizarro, raro, bueno, pero se entiende y suma. Acá obviamente grito también, onomatopeya, con cierta perspectiva para darle profundidad al grito, como que nos llega a nosotros. Y acá lo puse dentro del movimiento, incluso con las líneas de movimiento, para darle velocidad al golpe. Es un ruido muy seco. Eso es lo que yo intenté hacer. Entonces, al darle velocidad y que tenga esta dirección y el golpe de ella, es como un golpe duro, fuerte, pero seco. Esos son interpretaciones que uno va haciendo, como les digo, vayan viendo. Si en un cómic ven que hay un golpe que ustedes sienten que es seco y dicen, mirá cómo lo interpretó, yo voy a hacer lo mismo. Bueno, son formas de arreglárnosla sin tener sonido. Hay que poner sonido sin tener sonido, es difícil. Bueno, es una gran parte del cómic que yo siento que a veces los que están arrancando y quieren dedicarse a esto le dan cero importancia y es fundamental el tema de las onomatopeyas porque generan un sonido, un ambiente, un grito como este tipo acá de dolor. Todas esas cosas se generan con onomatopeyas, obviamente después apoyadas y enriquecidas con los globos de texto. Y ahora para finalizar, y no menos importante, los tipos de cuadros que tenemos en un cómic. Esto es importantísimo y también sirven justamente para contar la historia y cómo quieren que le llegue al lector. Primero, vamos a ver este cuadro que está acá, por ejemplo, de la cara del chico. Incluso vamos a poner este de acá que entraría un poco en lo mismo, pero más de cerca. Bien, por ejemplo, acá tenemos estos dos cuadros marcados. Esto sería un primer plano y en el caso de arriba un primerísimo primer plano, que en inglés se le suele decir close up. Les digo un poco los términos en inglés porque capaz los guiones que lean o vean de muestras o que les lleguen ojalá en un futuro sean en inglés. Estos son cuadros cercanos y lo importante acá es los ojos y la expresión y el sentimiento que con esta expresión nos da el personaje. Y si es un objeto, obviamente un detalle importante de ese objeto. Estos cuadros son justamente para eso. Cuando al personaje le pasa algo en la cara que ustedes quieren mostrar, tienen que usar este tipo de cuadros, los de primer plano o close up, para que se entienda lo que está sucediendo. Después tenemos los planos medios, que en inglés sería medium shot, que son planos en los cuales se tiene que ver un poco el entorno de lo que está sucediendo y la acción completa del personaje. No tiene que estar sí o sí el cuerpo entero del personaje, pero se tiene que entender un poco la acción del mismo. Esto, por ejemplo, sería un plano medio. Acá, por ejemplo, en este cuadro de acá, estamos viendo otro plano medio, o sea, se ve la acción del personaje completo, está caminando y se ve que está entrando a una zona oscura. Acá tenemos, por ejemplo, otro plano medio, ya un poco más de acción en este plano. Y el tema es ese, que se entienda la acción del personaje. Se ve el cuerpo del personaje casi entero, se puede cortar una parte, se puede sacar una parte, como les mostraba acá, del cuadro, pero se tiene que entender y ver algo del fondo. Es raro un plano medio en el cual no haya nada de fondo. En este caso, por ejemplo, sí sucede, pero bueno, porque hay una onomatopeya en el medio. Y acá sí hay fondo. Incluso este podría ser una especie de plano medio, obviamente tomado desde arriba, pero se podría llamar plano medio también. Después tenemos el plano abierto o plano largo o long shot, como dicen en inglés, que sería, por ejemplo, esto que estamos viendo acá arriba, en lo cual tenemos que ver bastante el fondo. El fondo es importantísimo en estos cuadros, es donde nos muestra
el dibujante, el guionista nos muestran dónde estamos o a dónde va el personaje o lo que sea. O sea, el fondo pasa a ser igual de protagonista que el personaje. Por experiencia lo sé y por hablar con mucha gente que está arrancando en esto también, que a uno le gusta dibujar cómic porque le gusta dibujar el personaje. Y los fondos son igual de importantes que los personajes. Cuentan igual la historia que los personajes. Así que dibujen fondos mucho porque les va a ayudar. Por ejemplo, acá tenemos un plano largo. Acá imagínense que podría llegar a ser, aunque lo importante son los personajes. Y es un cuadro bastante raro este, ya lo veremos después. Pero hay un fondo que explica que están dentro de una fábrica. En este mismo también, acá bueno, el último cuadro es un plano abierto, un long shot tremendo. Fíjense que nos está mostrando, los personajes están bien chiquitos, incluso están en sombra, en silueta, y lo que se ve es el fondo completamente. Entonces, un poco estos tres planos son importantes que los entiendan. En cine hay más planos intermedios que los pueden estudiar si quieren, pero en cómic un poco es eso. Está el plano detalle de la cara o los ojos o la importancia del personaje o el objeto, el detalle. El plano medio, que sería el personaje ya entero y que se vea un poco de fondo o que se dé a entender un poco el fondo, y los planos largos, que ya sería el fondo grande. Lo más normal es que una historieta comience con un plano largo para ponernos en situación y después ya se puede jugar con un plano corto en el cual no hay fondo porque ya sabemos que el personaje está parado en este lugar, entonces no nos hace falta que nos dibujen el fondo acá de nuevo, y acá ya podemos dar a entender, fíjense que se da a entender que hay una rejita que está caminando por un lugar todo medio desierto, que ya, o destruido mejor dicho, que ya se vio en el plano largo inicial. Entonces eso se puede ir jugando. Ustedes inician el cómic con un plano corto, puede ser raro, salvo que quieran ir contando esto y sea la idea de dar intriga. Es decir, hay un personaje, ¿dónde está? Se va alejando la cámara. Bueno, ahí ya se está mostrando un poco el tema de el mensaje que quieren dar, que sería intriga. Eso depende mucho de qué quieran hacer y por eso está bueno conocer estos elementos y estas estrategias visuales para contar las historias que ustedes quieran. Después, dentro de estos tres planos está el punto de vista del lector, que por ejemplo está la vista de ojo de pájaro, podría ser, o en inglés sería, déjenme leer porque si no soy malísimo, el Bird's Eye View, pónganle que lo pronuncie bien, no es mi idea pronunciar muy bien que digamos. En este caso, por ejemplo, en este caso el chico está siendo visto 100% de arriba, bueno, sería como una vista de pájaro. Entonces, dentro de que si estoy cerca, medianamente cerca o lejos, bueno, la cámara dónde está ubicada, arriba, abajo o en qué posición. Después, la primera, pónganle esta de acá, casi, o esta de acá abajo, o sea, la de acá abajo podría ser un poco y esta también, que le dicen vista de gusano sería, o worm H-View, creo, o algo así, Worm's View, que sería como si fueran un gusanito y están mirando desde abajo. Esto después va a variar mucho. Acá hay otro ojo de pájaro, para que vean ejemplos de cómo son, o sea, bien visto de arriba. Después a ver si encuentro otra vista de gusano. Podría ser esto que está acá abajo, como si fuera un gusanito que está a lo lejos mirando lo que está pasando. Entonces lo importante es entre estas variables jugar con ellas en la misma página. Y por último, justo esta de acá abajo es la vista de silueta, que en cómics se usa bastante, que la idea es que haya siluetas de personajes en vez de dibujarlos. Acá hay un ejemplo, como les decía, acá hay otro ejemplo, fíjense que están las siluetas. Entonces, con estas 3 y 3 variables, la idea es mezclarlas y jugar. Lo más interesante para mí es justamente al conocerlas en una misma página, no digo meter todas, pero sí variar. Si hay una misma página que todos los cuadros son planos medios y todos los cuadros son siluetas, es raro. Salvo que el guión precise eso. Entonces, bueno, de nuevo, están queriendo contar algo, que hay alguien lejos mirando y hay dos personas muy lejos, silueta charlando, y lo importante es eso, la quietud de la escena. Bueno, ahí puede haber 9 cuadros, como les decía, iguales, uno al lado del otro y bajando, o sea, 3, 3 y 3. Todos como silueta, todos como un plano lejos. Bueno, está perfecto, pero la historia lo pide. Si es un tema de que no lo pide la historia, es por o vagancia dibujante o por poca creatividad. Entonces, si la historia nos permite darle variedad de distintos planos y de distintos puntos de vista, para mí la página atrae muchísimo más al lector que si no sucede. Tampoco es cuestión de estar moviendo por mover, obviamente, ¿no? Hay ciertos códigos que los lectores estamos acostumbrados todos a ver en cómics o en series o en películas y un poco hay que respetarlo para que no nos haga ruido, como se dice, para que no nos parezca extraño.
Y ahí estamos, gente. Espero les haya gustado todo lo que charlamos y les conté en este video y lo puedan aplicar en sus proyectos. Como dije al principio, no se olviden de suscribirse, activar la campanita, darle like, compartir, comentar acá abajo si tienen alguna duda de todo lo que les charlé. Una pregunta, duda, recomendación, comentario, lo que ustedes quieran. Acá abajo los voy a leer y en lo posible contestarles. Así que bueno, gente, espero lo hayan disfrutado, les sirva y nos vemos en un próximo video. Chao.